porque la noticia está aquí. A continuación, en Prensa Libre, la entrevista de la semana. Doctor Olivera, buenos días. Muy buenos días, compatriotas de San Juan del Lurigancho, de Prensa Libre, de toda la región de Lima, que la tenemos tan presente y que con ella compartimos nuestro luto por los miles y miles de compatriotas que han perdido la vida, víctimas del coronavirus. Nuestro más sentido pésame a sus familias, a las familias que han perdido seres queridos. Nuestra voz de aliento a los enfermos que están luchando por salvar la vida, por derrotar al coronavirus. Nuestro reconocimiento especial a médicos, enfermeras, técnicos de salud, policías, bomberos, trabajadores municipales, magisterio, profesores, que han caído víctimas del coronavirus en cumplimiento del deber. Y quiero decir en esta oportunidad, en este contacto que tenemos, que nuestro mejor homenaje es exigirle al gobierno, a Martín Vizcarra, que nos diga la verdad, que deje de lado la propaganda y la vanidad, que deje la indolencia y que escuche el clamor del pueblo y de los científicos y expertos en salud y que rectifique los gravísimos errores que hoy están multiplicando el coronavirus y que nos está llevando a la economía, a millones de puestos de trabajo perdidos y a un futuro incierto. Estamos aquí para levantar esa voz, la voz de solidaridad y la voz de exigencia al gobierno de rectificaciones. Todavía hay tiempo para salvar vidas, todavía hay tiempo para salvar puestos de trabajo y ese es el deber de todo peruano. Por eso es que hoy he decidido hablar claro y directo, después de un largo silencio en que creí que mi deber democrático, mi deber de peruano, era confiar en la respuesta del gobierno nacional. Pero ante el fracaso y la incertidumbre, callar ahora, guardar un silencio, es un silencio cómplice. Quedo a su disposición, Fernando. Primero, bueno, para saludarlo por el Día del Padre, a nosotros siempre acá, especialmente en el distrito de San Juan de Lurigancho, siempre le hemos tenido un respeto muy importante por los aportes que le ha dado al país y en esta oportunidad hemos podido ver por los diferentes medios de comunicación masivo una denuncia que nos parece puntual, concreta, con sustento, y queríamos que usted mismo nos explique y lo transmita a la población de San Juan de Lurigancho. Le escuchamos, doctor. Cuando digo y exijo a Martín Vizcarra que diga la verdad, es porque se nos oculta la verdad desde un principio. La verdad es que el coronavirus en el Perú no está desde que se declaró el muerto, el paciente cero, allá el 6 de marzo, ese tripulante que informaron venía de Checoslovaquia, de República Checa y de España. La verdad es que aquí en enero ya estaba el coronavirus. Llegaron 3 ciudadanos chinos y una traductora peruana procedentes nada menos que de Wuhan. Y la tenían escondida, los tenían escondidos en un hotel de San Isidro. Solo cuando el colegio médico, en la persona de su vicedecano Ciro Maguiña, el 26 de enero, reveló este hecho oculto, el gobierno lo reconoció. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional y se dieron una serie de directrices
para el control de los viajeros y para el cierre de fronteras, porque de lo que se trataba era de evitar la importación del coronavirus al Perú y, por supuesto, su detección temprana y la contención para que no se expanda. Pues aquí no se hizo nada. Recién el 16 de marzo se cerraron las fronteras y cuando se decreta la emergencia nacional, ya el coronavirus estaba en 8 regiones del Perú con más de 80 infectados. Y por supuesto, no se habían realizado las previsiones de contar con las pruebas moleculares y tampoco se había comprado los equipos de bioseguridad para médicos, enfermeras y técnicos que tenían que estar en la primera línea de combate al coronavirus. Las directrices dadas por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, reiteradas desde el 10 de enero de este año, repetidas el 14 de enero, el 20 de enero, el 6 de febrero, el 16 de febrero, 22 de marzo, 30 de marzo, hasta el día de hoy, señalan claramente respecto al método de diagnóstico del coronavirus. Señalan claramente respecto a las pruebas rápidas que investigar el coronavirus en curso en base a pruebas serológicas no están recomendadas para su uso. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que durante los primeros 7 días desde el inicio de síntomas, menos de un 40% de pacientes presentan anticuerpos detectables. Es decir, 60% de los examinados con pruebas rápidas no se les puede detectar el coronavirus. Y continúa, así estos ensayos no deben ser usados para descartar un caso durante los primeros días de enfermedad. No se recomienda el uso de pruebas rápidas por su baja sensibilidad. No se considera una prueba apropiada para la confirmación o el diagnóstico de los casos de COVID-19. Al día de hoy se han practicado alrededor de 1.200.000 pruebas rápidas, de las cuales números más o menos 1 millón han dado negativo. De ese millón, el 60% son falsos negativos. 600.000 falsos negativos en cifras oficiales. Y esos falsos negativos tienen 2 rumbos. O la enfermedad se agrava y terminas muriendo, porque además, con el resultado negativo de la prueba rápida, no te atienden en ningún hospital, en ningún centro de salud. Lo vimos dramáticamente en el caso del excongresista de Pucallpa, que tenía 2 falsos negativos y le negaron hasta el oxígeno en la cola del hospital, que ya era el tercero al que iba y no lo atendían. Pues esa realidad que vimos, porque se trataba de un excongresista, que lamentamos su muerte y le damos el pésame más sentido a su familia, es el mismo drama que se presenta en miles de familias. Y eso merece una rectificación muy grave, porque el resto se enferma o se muere porque con el falso te recibían solamente en los hospitales cuando estabas en las últimas ya. Es decir, cuando ya el virus había tomado tus pulmones, había tomado todo tu organismo y ibas allí prácticamente a que te den los últimos auxilios. Pero el resto, que recibían una licencia oficial para contagiar. Es decir, seguían circulando y haciendo la vida con relativa normalidad con el certificado de no tener el coronavirus. La pregunta es, ¿por qué el gobierno, por qué Martín Vizcarra decide de la noche a la mañana, sin ningún sustento científico y sin ningún sustento legal, la adquisición de pruebas rápidas? Y aquí todas las evidencias señalan que el motivo real es corrupción. Es penoso, pero los hechos son los que hablan. Fíjense, yo tengo acá la legislación del Perú, de la época del coronavirus, la que ha dado el mismo Martín Vizcarra.
el que ha ordenado ahora que hagan pintas en todo el país y me están llegando diciendo Martín Vizcarra, por un Perú sin corrupción, ¿no? Aquí tengo las fotos, a mí me han reportado, en todo el Perú ya lanzaron esa campaña. Aquí en la legislación que dio Martín Vizcarra, desde el 31 de enero, se aprobó el plan de lucha contra el coronavirus. Y allí se incluía las pruebas moleculares. Aquí está la resolución ministerial, la 039-2020 del MINSA, 31 de enero. En el Plan Nacional, página 9. Ese mismo día, el 31 de enero, se emite la resolución ministerial 040-2020, que aprueba el protocolo de atención para los sospechosos y pacientes del COVID-19, que establece en el punto 224 que se deben aplicar las pruebas moleculares. 31 de enero. Continúa el 7 de enero, mediante la cual se aprueba un documento técnico sobre cómo atender y el manejo clínico en los casos de COVID-19. Resolución ministerial. Febrero, doctor. 7 de enero o febrero, en todo caso. 7 de marzo. 7 de marzo. 7 de marzo. Que establece, aprueba este documento técnico sobre atención y manejo clínico de casos de COVID en el punto 23b, página 10, diagnóstico, pruebas moleculares. Aquí está, miren, aquí está. Se los leo puntualmente. Diagnóstico laboratorial. Se realiza a través de la identificación del virus SARS-CoV-2 por técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Fernando. En tiempo real. Continúa. ¿Me oye? Sí, sí, señor Olivera. Señor Olivera. Sí, se ha ido el sonido. Parece que tenemos problemas técnicos. Ahora. ¿Ahora? Sí. Sí, ahora. Señor, doctor Olivera, continúe. Señor Olivera, permítame hacerle una pregunta. Dijo algo muy puntual y preocupante hace un momento. Acaba de sugerir que el paciente cero en realidad no era el paciente cero, sino ya había otros casos y que el gobierno no tomó las medidas necesarias y pertinentes del caso y que más bien fue una acción tardía. ¿Es eso lo que acaba de sugerir? Efectivamente, hay una reacción tardía del gobierno, porque se cierran fronteras además el 16 de marzo y no se había hecho nada cuando el virus estaba expandido no solo en China, estábamos viendo lo que pasaba en Italia, en España. Hoy día hemos superado el número de contagiados en España, ya somos el 6º país en el mundo con número de contagios. Y somos el primer país en el mundo en que se ocultan víctimas del coronavirus. Es decir, las cifras oficiales que salen hay que multiplicarlas por 5, por 6. Internacionalmente lo tienen establecido. Aquí acaba de salir un nuevo informe del IDL, de Gustavo Gorriti. Las cifras se cuadran. Hace más de mes y medio, la doctora Massetti en Arequipa reconoció que los crematorios ya no se daban abastos, que estaban totalmente saturados. Y no se registran las cifras del interior del país. Allí... ya vemos aquí en Lima, nos enteramos, porque hombres, mujeres de toda edad, ya se están muriendo en la calle, muchos en los domicilios, que van, los recogen, se los llevan, los creman, y ahí nomás. Así que, por eso es que la mentira es el denominador común. ¿Y por qué esta mentira? Porque quieren presentarse como exitosos, bajan el número... esconden el verdadero número real de víctimas para decir que en el Perú hay un índice de letalidad mínimo respecto al resto de países en el mundo y que la estrategia que están implementando es una estrategia exitosa. ¿Cómo puede ser exitosa una estrategia que hoy día nos están dando más de 200 muertos diarios? Una masacre diaria, 200 peruanos, como en las épocas del terrorismo, que morían en Lucanamarca, que los atentados de Tarata, que en Huanta, que por todo el país habían muertos asesinados. Equivale a
a la caída de un avión diario, de ómnibus. Es una tragedia nacional, por eso estoy de luto. Y aquí ni siquiera ese homenaje mínimo tiene este gobierno, que debería tener la bandera peruana izada media asta por todos los peruanos, sobre todo los más pobres, los que más sufren, están cayendo. Señor Oliva, El que tiene poder tiene como defenderse. No es exacto eso de que el coronavirus ataca a todos por igual. Hablemos claro, ¿no? Al pobre, al vulnerable se le condena a una cuarentena improvisada. Quédate en tu casa, dicen, ¿no? Quédate en tu casa y muérete de hambre. Hoy día acabo de ver un informe sobre el denominado bono universal, que no está llegando a 3 millones de destinatarios. Hasta el día de hoy el padrón no es capaz de elaborarlo, este gobierno incapaz con la ministra del MIDIS, ¿no? Y el gobierno en su conjunto. Y señala ese informe que inclusive los fondos que se han transferido están agotados. Están agotados para los pobres del Perú, para los necesitados del Perú, pero para los poderosos sí están los miles de millones que en reactiva están dando, y que para lavarse las manos hoy día el gobierno dice que él lo está dando a los bancos, y los bancos son los que asignan. Es decir, que estamos dando dinero para el negocio de los bancos, pero eso sí, el Estado avala. ¿Y qué está trayendo como consecuencia eso? Que no llegue ni siquiera a los destinatarios, a las pequeñas empresas, a las microempresas. Si ponen para arrancar como condición que tienes que ser cliente del banco. Es decir, aquí el business es total, ¿no? Y el que no es cliente del banco y no entra al sistema de persecución de la SUNAT, hablemos claro, esa pequeña empresa va rumbo a la quiebra, como ya se está detectando en muchas partes. Pero repito, la cuarentena esta improvisada ha multiplicado el coronavirus. ¿Por qué? El padre de familia, a quien brindo mi homenaje, y primero a esos padres de familia y por supuesto a las madres luchadoras, porque en muchos hogares salen padre y madre a trabajar, está saliendo a la calle sabiendo que se puede enfermar y que se puede morir con una probabilidad mayor que el resto, porque tiene las defensas más bajas que el resto de la población, porque muchas veces tiene malnutrición, hay cuadros de anemia, de tuberculosis, pero sale a trabajar a ganarse el pan de cada día. Y es obligado porque no le llega el bono universal y porque no se garantiza la alimentación. Los comedores populares recién los van a activar. Eso sí, ha salido Martín Vizcarra rapidito en una toma con un par de comedores populares para hacer propaganda, como que lo está haciendo. Pero los pueblos saben cuál es la realidad. Allí están haciendo ollas comunes, que no le da nada el Estado. Ahí está llegando la ayuda solidaria de personas de bien. Allí están apoyando las iglesias, la iglesia católica, los evangélicos, todas las iglesias. Por favor, señor Olivera, tenemos que exigir esta rectificación y que se nos diga la verdad. Y no he terminado de decir la grave denuncia de corrupción. Sí, díganme. Tenemos un gobierno o un ejecutivo populista, y en el caso de la acción tardía de las medidas sanitarias, ¿quiénes serían los principales responsables? Mire, yo inclusive no le llamaría populista, ¿no? El término me parece que sí. Oh, perdón, le decía que yo inclusive no llamaría populista a este gobierno, porque eso hasta sería ofender al populismo. Yo lo que digo es que este gobierno, personificado por Martín Vizcarra, hace girar todo en torno a su popularidad y por eso se nos miente. Mire, lo primero que hizo Martín Vizcarra al llegar al gobierno, meter a ese argentino de asesor, Maximiliano Ojeda. Su trabajo es mantener la popularidad, lo metía hasta en el Consejo de Ministros. Ahí tiene las encuestas, esas encuestas que eso es lo que busca, tener 80, 70%. Encuestas que además son hechas no se sabe cómo, ¿no? Si hay cuarentena, ¿a quién pregunta? A alguien se le escapó de una encuestadora que decía que seleccionaban entre varias personas y les daban incentivos para que respondan. Claro, pues, ¿no? ¿Quién paga la encuesta? ¿Quién da el incentivo? ¿Qué van a responder?
La encuesta de la calle es otra. Yo veo que ya la gente con hambre está saliendo con las ollas a la calle a protestar. En las provincias ya encaran a las autoridades, pero mucho es ocultado por la gran prensa. Esa gran prensa que también está financiada. Hablemos claro, ¿no? Y felizmente tenemos estos canales de información y las ventanas que en la prensa se abren por iniciativa de buenos periodistas, ¿no? Que hasta de contrabando tienen que meter la verdad, ¿no? Pero, repito, se ha cambiado la estrategia de detección temprana, que es la prueba molecular, y de contención del coronavirus, por una estrategia de detección tardía y de expansión del coronavirus. Se ha dejado de lado la prueba molecular para pasar a la prueba rápida de la corrupción. Así de claro. Y estaba relatando todas las normas legales. Mire usted, dije, aquí tenemos el decreto que declara en emergencia, el decreto supremo, y posteriormente viene el decreto supremo 010-2020, del 14 de marzo, en donde en el plan de acción que se aprueba de lucha contra el coronavirus, aparece inclusive las partidas para comprar pruebas moleculares, en cantidades ínfimas, pero solamente se hablaba de pruebas moleculares. Esos decretos supremos llevan la firma de Martín Vizcarra. Aquí tengo el decreto supremo 025, decreto de urgencia, con rango de ley. Aquí, en sus considerandos, ¿en qué se sustenta? En las resoluciones que he dado yo lectura, la 039, la 040, la 084, todo prueba molecular, el 11 de marzo, el 14 de marzo. Es decir, toda la legislación se refería a lo único que podía referirse y que debería aplicarse masivamente el día de hoy, pruebas moleculares. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, sufridos compatriotas? Y esto tiene que saberse. El 18 de marzo hay una reunión en el despacho de Economía y Finanzas, allí donde la que se publicita como Rockstar, María Antonieta Alba, Rockstar para algunos que son los beneficiados, debe ser, ¿no? ¿Ah? Y por supuesto la publicitan así desde el extranjero, Bloomberg, ¿ah? Y luego al Bloomberg que le publicita, le contrata con dinero de todos los peruanos. Ha publicado el contrato en el peruano, en pleno coronavirus, preocupado de contratar a una empresa propagandística en el extranjero, Bloomberg, que le revienta cohetes a ella. Esa es la verdad. Pero, sin distraernos, el 18 de marzo, fíjense bien, compatriotas, reunión en Economía y Finanzas. ¿Y quiénes concurren ahí? La ministra de Economía, su grupo ahí del ministerio, y 6 elegidos proveedores, entre comillas, ¿no?, de pruebas rápidas y alguno de molecular. En realidad, intermediarios. Y está aprobado. Yo no solamente he verificado la reunión entrando a la agenda de la ministra, que por supuesto le tomé foto inmediatamente, porque luego al día siguiente intenté volver a entrar y ya había desaparecido la agenda. ¿Ah? Aquí la tengo, la agenda de la ministra. Pero además, como la vanidad les gana, para mostrarse eficientes en un momento determinado, un periodista, Daniel Llovera, que es un periodista de investigación conocido, que denunció el caso Comunicore, ¿eh?, y que trabaja en Cuarto Poder, le mostraron, le hicieron las tomas y salía la pizarrita de la ministra, una pizarra, con los nombres de los que estaban ahí, con las fechas, con cantidades. Ya estaba hecha la repartija el 18, con los nombres de los intermediarios, que luego aparecen siendo los elegidos, entre comillas. En pocas palabras, estaremos presentes ante un lobby, en el caso de la ministra. Yo cada vez, es que si seguimos la secuencia, yo no sé si llegamos a un lobby o algo más fuerte y más duro, ¿no? Así como dirían los fiscales, una organización criminal, ¿no? Que para mí debería, lo que están haciendo, francamente,
si la corrupción es censurable y merece la más gran sanción que se pueda dar, en épocas de pandemia, que se están perdiendo tantas vidas humanas, pues, ¿sabes qué? Eso no tiene perdón de Dios. Yo los mandaría al paredón, se lo digo sinceramente, ¿no? Así de firme, así de duro. ¿Eh? Y le digo yo que sí voy a proponer en su momento, ojalá que sea el próximo 28 de julio, que podamos todos estar convocando un referéndum para aplicar la pena de muerte a los corruptos y que no Doctor, dependa de un Congreso. Pero, repito, voy doctor, a... Sí. permítame una pregunta. Doctor, como dice usted, en tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia, con decretos de emergencia, ¿no? Esto constituye, pues, un delito grave, gravísimo, y con las pruebas que usted tiene, con las pruebas que tendría Llovera, evidentemente acá se habría manipulado todo para elevar los costos, para comprarle a terceros, cuando se pudo haber comprado directo y bajar los costos. Eso explíquenos un poco. Permítame ampliar y precisar, porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. Ya hemos establecido las directrices internacionales, la legislación nacional, la reunión del 18 de marzo. ¿Qué pasa el 19 de marzo? El 19 de marzo se convoca una conferencia de prensa, de estas propagandísticas, de esas de 2-3 horas, ¿no es cierto? ¿Y qué hace ahí Martín Vizcarra? Anuncia que ha dado un decreto supremo para la adquisición de pruebas de diagnóstico para la prevención y control del COVID-19. Aquí está. En este decreto de urgencia, el 028-2020, el día 19 de marzo, al día siguiente de la reunión en Economía y Finanzas de la pizarrita, ¿no?, da este decreto. En este decreto, que es firmado por la ministra Inostroza, la ministra saliente, básicamente se transfieren partidas presupuestales para financiar la compra de las pruebas de diagnóstico. Un hecho curioso es que no se hace la transferencia al Ministerio de Salud, ¿no?, porque el Ministerio de Salud había sido declarado el ente rector frente a la pandemia. Se lo pasan directamente a Perú Compras, ¿no?, dependiente de Economía y Finanzas. ¿Y por qué? Además, yo presumo, y esto tiene que determinarse para deslindar responsabilidades de cada quien, ¿no? Esto lo firma hasta la ministra Inostroza, pero en este decreto se da dentro del marco de la legislación que he citado, de pruebas moleculares. Quien lee este decreto, lo que está entendiendo es que van a dar dinero para comprar pruebas moleculares. Pues sí, lo emite el 19, lo publica por la tarde-noche en una edición extraordinaria del Peruano. Muy rápido, muy rápido. Sí, estaban muy apurados, porque en realidad las pruebas que iban a traer de China, las pruebas rápidas que habían concertado, no tenían certificación de la Agencia del Medicamento de China. Y al 30 de ese mes ya no se iban a poder exportar. Así había salido la norma, por eso tenían que salir de los sobrantes, ¿no? Porque ya estaban paralizados. Pero esas cosas no sucedieron. ¿Habría alguna relación el cambio de ministra Inostroza por el ministro actual en salud? A eso voy, a eso voy. Pero miren, decreto de urgencia 028-2020 se emite. ¿Qué pasa el día 20? El día 20, en efecto, sacan intempestivamente a la ministra Hinojosa. Por ineficiencia, nos dijeron, por el tema de la atención del caso cero, etcétera. ¿Eso fue así o sería estas cosas que vinieron después? En realidad, si me permite, ¿no?, nunca hubo una explicación oficial. Solamente lo que dijeron es que necesitaban a un experto en salud pública. Quiere decir que a la que habían nombrado como ministra de Salud pocos meses antes no era una experta en salud pública. ¿En qué cosa era entonces? Si es ministra de Salud, ministra de Estado, que tiene que ver las políticas públicas. O sea, nos dan unas explicaciones realmente en donde se desprecia la inteligencia del pueblo, ¿no? Pero la sacan intempestivamente. ¿Por qué? Porque el 20 de marzo suceden hechos realmente que van confirmando la concertación dolosa
cómo se ha actuado con premeditación y alevosía. Las pruebas rápidas, según ese decreto, tenían que responder a un requerimiento del Instituto Nacional de Salud. Pues bien, el requerimiento, que aquí lo tengo, este documento, y lo pueden ver, que tiene 3 firmas, o sea, se elabora y pasa por 3 instancias del Instituto Nacional de Salud. ¿Ya? Tiene 7 páginas. 7 páginas. Aquí vienen los antecedentes, los alcances y descripción de los bienes, las características, las condiciones, los requisitos, en fin. Este documento no se hace en minutos. Esto toma su tiempo. Pues lo hicieron en el Instituto Nacional de Salud el 20. Y el 20, perdón, se ha ido una imagen. ¿Sigue la sigue, doctor. Sí, siga. Ya. Sí, doctor. Fernando, ¿no? ¿Ah? El día 20 hacen este requerimiento. El Instituto Nacional de Salud lo envía a Perú Compras. Perú Compras de inmediato, ¿no? Ya tenía, parece, la lista hecha. Cursa convocatoria a 28 proveedores. 28 proveedores. Todo pasa el 20 de marzo, en un día. La mayoría de esos 28 proveedores, la larga mayoría, son empresas que no tienen nada que ver con la salud. Nada que ver con los diagnósticos. Nada. De esos 28, en cuestión de minutos, ¿no? Fíjese qué empresa seria puede presentar una propuesta en cuestión de minutos, pero en cuestión de minutos aparecen 7 propuestas para el 1.400.000 pruebas rápidas que se empezó a comprar ese 20 de marzo. Las 7 propuestas también eran de empresas que no tenían nada que ver. Le voy a decir, Farmacy Perú, ¿qué cosa hacía? Importaba glucerna, no sé si ustedes lo conocen, es como unos líquidos para diabéticos, ¿no? Alimento, vitaminas importaba, promociones e inversiones Arco, el otro postor. ¿Qué cosa es? Una tienda de bricolaje. Productos para tienda de bricolaje. ¿Qué tiene que ver con pruebas de diagnóstico? Equipo científico SAC. ¿Qué cosa hace? Gestión de relaves mineros. Alquilan contratistas generales. Constructora, ¿no? Leaf Medical. Fabrica equipos de odontología. Y finalmente, entonces, recibe esas propuestas. Y la pregunta es, ¿cómo las evalúa? ¿Dónde está el cuadro comparativo? Todo se hace sin respetar inclusive la normativa vigente para una contratación directa. Así lo tenemos establecido nosotros. Y ese mismo día, de inmediato, ¡plum! ¿A quién le da la compra? A las empresas que aparecían en la pizarrita de la ministra, ¿no? A Multimedical Supplies y a Nipro Medical Corporation. Ahora, ¿cuánto pagaron? Estoy en una entrevista, por favor. ¿Cuánto pagaron? Aquí tengo las órdenes de compra. Pagaron. La orden de compra se dio inmediatamente. Las primeras 300.000, todas en el mismo día, a 16.14. Ese mismo día, la misma empresa, a Multimedical Perú, 400.000, pero ya a 16.99. Es decir, en el mismo día, la misma empresa le pagan 5% más. 5%, suena al porcentaje de Coima, ¿no? ¿Ah? De acuerdo al volumen, 5%, 3%, 10%, ¿no? Pero estoy seguro que ha habido mucho más. Después, a la otra, Nipro Medical Corporation, 16.56, 3%. Y a la misma empresa, el mismo día, 16.99, 5%. Es decir, ni siquiera en el mismo día que compran a las mismas empresas mantienen el precio. Lo van aumentando. Pero nosotros detectamos una denuncia
que antes de que se tome esta decisión, también había otra oferta que provenía de una empresa que inclusive Perú Compras ha respondido diciendo que llegó tarde la oferta para justificar. ¿Saben a cuánto ofertaba esa empresa? A 10 soles. Es decir, el precio mínimo que han pagado de 16.14 ya tendría una sobrevaluación del 60%. De esos volúmenes estamos hablando. Luego hacen otra compra. Aquí la tengo. 332.000 pruebas rápidas el 3 de mayo. ¿Saben a cuánto han comprado? A 29.90. Es decir, de los 16 que pagaron inicialmente, ahora pagan 29.90, 85% más. Y respecto a los 10 soles de la oferta oculta y archivada, pagan 300%. Claro. Esta es una corruptela. Pero para quien cree que aquí son especulaciones por si acaso, aquí están las órdenes, todas las órdenes de compra. Aquí están. Estos son los documentos. Aquí están los precios, todos con firmas, con sellos, ¿no? Y las empresas. Ahora esto no queda allí. Estoy dando una muestra por la brevedad del tiempo. Posteriormente compraron, imagínense, 3,5 millones de pruebas rápidas más, 72 millones de soles, saquen cuentas con la sobrevaluación. Si nos referimos a los 10 soles nada más, estamos hablando de 30, 50, 60 millones de soles acá, de sobreprecio. Mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero, mucha coima. Doctor, pero y encima no llegaron oportunamente, y encima creo que no se entrega inclusive. Sí, pero Fernando, no queda ahí. Por favor, que mis compatriotas se enteren, ¿no? Nosotros, junto con la prensa de investigación, en este caso yo quiero citar a Pedro Paredes de Radio Exitosa, ¿no? Aquí todos estamos sumando para defender al pueblo, defender al Perú, y que se sepa la verdad. Se ha hecho una investigación respecto a cuánto le costó a estos intermediarios en China, cuánto le pagó el Estado peruano y cuánto pagaron ellos en China y cuánto es lo que hay para repartir. ¿Sabe cuánto les costó aquí? Y la investigación, ¿en qué se basa? Uno entra a los documentos de aduana. Cuando uno importa algo, ahí tiene que poner el valor, que le llaman el valor FOB, es decir, el precio en el puerto de origen. Y ahí uno declara lo que cuesta, lo que le han facturado. Aquí tenemos nosotros los documentos de SUNAT, de aduanas y de SUNAT, oficiales. Aquí consta que han pagado y que han declarado $2 el valor de cada prueba rápida. Es decir, 7 soles. 7 soles. Y aquí el precio mínimo al que nos han vendido es a 16 soles. Hasta han traído las pruebas en vuelo humanitario para facilitarles más el negociado. En 3 muestras que hemos hecho, nada más, o sea, en 1.800.000 pruebas rápidas hemos detectado. A Multimedical Supplies le pagaron por 700.000 pruebas rápidas. El Perú le pagó 11.639.520 soles. ¿Y cuánto pagó Multimedical Supplies en China a laboratorio, donde debió haber en todo caso comprado el Estado peruano? Estado directo. Solo 4.760.000. Una diferencia de ¿cuánto? De 6.879.000. A la otra empresa, Nipromedical, el Estado le pagó 11.786.211. Y esa empresa, ¿qué le pagó a China? 6.371.000. Un total de 5.414.000. A la otra, de la pizarrita, diagnóstico, todas estas están en la pizarrita, diagnóstico peruana, le pagaron 9.926.800 soles el Estado peruano, los peruanos, ustedes compatriotas de San Juan del Lurigancho. ¿Y cuánto le pagaron a China los intermediarios? Solo 3.160.000.
En esa sola operación se metieron 6.766.000. En 3 operaciones que hemos examinado, porque seguimos investigando, 19.060.000. 19 millones de soles de sobreprecio. ¿Cuánto habrá ido a parar al bolsillo o a las cuentas de los corruptos que van a tener que responder ante la ley y ante la justicia? Yo estoy exigiendo que se pronuncie, que actúe el procurador anticorrupción, que el Contralor General de la República, que dio un informe primero el 27 de marzo, aquí lo tengo, el 27 de marzo, Nelson Chac, dijo que se presentaba una situación adversa con la prueba de las compras rápidas, que se estaba violando la Ley General de Salud, el decreto del Sistema Nacional de Presupuesto y el decreto de urgencia sobre medidas de contención del coronavirus. Lo dijo el Contralor. ¿Y qué dice? Que la situación adversa pone en riesgo una respuesta sanitaria eficiente y eficaz frente al grave peligro de la propagación del coronavirus. Es decir, el 27 de marzo ya también el Contralor estaba señalando que por esas pruebas rápidas iba a propagar el coronavirus, así como una prestación de un servicio de salud de calidad, seguridad y oportunidad, agregando que la situación expuesta genera riesgo al correcto uso de los fondos públicos. Con esto concluyo que aquí la corrupción ha determinado, como he demostrado, el uso de pruebas rápidas que expanden el coronavirus, que no detectan tempranamente, sino que detectan tardíamente y que en vez de contener el coronavirus, lo expande. Si a esta estrategia que nos ha llevado al fracaso y a tanta muerte se le suma hechos tan graves como que la cuarentena ha sido improvisada y millones de peruanos no se han podido quedar en su casa por necesidad de conseguir el pan de cada día. Además se han alentado las aglomeraciones. Cuando dicen el retiro de la AFP o el bono, los hacen hacer colas como mendigos desde las 4 de la mañana, ¿no? Y solamente intervienen 2 bancos. Ahí no ejercen autoridad todo el sistema financiero, debería haber estado. Pongan cajeros automáticos, agentes autorizados, que en las bodegas, que en los colegios, que casa por casa se le entregue el dinero, los alimentos con honradez y oportunidad. No lo han hecho. Aglomeraciones en los bancos. Se decreta de más días de compra, hombres, mujeres, fines de semana sin salir, aglomeraciones en los mercados. Recién a los 60... ¿Ah? Perdón. Distracciones prácticamente. Doctor, usted que ha sido ministro, el gobierno, ¿por qué cree usted que no hubiera hecho un trato directo de gobierno a gobierno para que salga, como dice usted, más económico todas estas pruebas y también usando el vuelo humanitario, inclusive el avión presidencial? ¿A qué cree usted? A todas estas cosas que está usted y los periodistas. Creo que es obvio que eso tiene una respuesta. Corrupción. Yo no quisiera que eso hubiera sucedido. Yo no quiero. Yo francamente, como peruano, ¿qué más deseo, no? Que hubiéramos tenido éxito en enfrentar al coronavirus, que se hubieran salvado vidas. Es más, quiero ahora que se rectifique para salvar vidas, para salvar puestos de trabajo. Los que me quieren amordazar, yo estoy recibiendo amenazas, presiones. Los medios que difunden también están recibiendo ese tipo de presiones. Los troles ya están ahí que insultan, ¿no? Los troles que ya estamos detectando desde dónde vienen. Vienen de amigos del gobierno, de amigos de la corrupción. Todos se dan la mano ahí. Pero ¿no? Quieren abrir los ojos porque la realidad tiene que salir al frente y uno tiene que ver las cosas. Entonces quieren decir, no, es que Olivera está diciendo esto porque Vizcarra es su oponente. No, yo no soy oponente a Vizcarra, soy oponente a la corrupción y a la muerte. Y quiero que haya trabajo para los peruanos. Vizcarra al final no será candidato, no porque él diga cumpliré la palabra de que no voy a hacer. No, señor, está prohibido por la Constitución. Que nos dejen de engañar.
Ese señor ha llegado de casualidad a la presidencia de la República y está haciendo este gobierno en donde hasta el día de hoy no resuelve el problema de la reconstrucción del niño. El año pasado prometió construir 80 hospitales, 1000 colegios, ni una sola construcción. Y hoy día, la noticia del día es, se pone como espectador, ¿no? Frente a Indecopi, que por ejemplo acaba de suspender la ley esta de los octógonos por la alimentación sana, ¿no es cierto? Es el mismo Indecopi que no hace nada frente a los oligopolios de los medicamentos, que acaparan y ponen los precios que les da la gana. Oligopolios, porque se han comprado prácticamente todas las farmacias y están vinculados a los laboratorios donde hay otro oligopolio, con los mismos dueños. No hace nada, pero ¿qué sale y dice Martín Vizcarra? Sí, eso está mal. Señor, eso está mal, eso es tu gobierno. El de Indecopi no ha sido puesto por la oposición o por generación espontánea, pero se coloca como espectador, ¿no? Y no sé qué otra medida también acaba de aparecer como comentarista. Lo del destino del dinero de Reactiva, que hasta empresas corruptas le han dado. Empresas de la corrupción han recibido dinero de Reactiva, dinero de todos los peruanos. Y sale a comentar diciendo, eso está mal, no deben recibir. Claro, ¿él qué cosa es? ¿Un comentarista, un opinólogo? No, señor, él es presidente de la República y tiene la autoridad y no se debe permitir, pero se ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? Este gobierno, él mismo. Entonces, lo que nosotros exigimos es estas rectificaciones. Hoy día no hay oxígeno, ¿no? Recién reaccionan frente al monopolio del oxígeno que le dio Alan García el 2010 a esas empresas oligopólicas, que hasta sancionadas están, pero no se los cobran. Y la gente, los peruanos, se mueren por falta de oxígeno. Recién reacciona y dice que va a importar, en vez de alentar la producción de oxígeno en el Perú que hacen los peruanos. Por favor, vemos cómo la Iglesia Católica en Iquitos tuvo que convocar a la solidaridad para proveer de oxígeno. Se estaban muriendo en Iquitos, en Loreto. Vemos el ejemplo de ese distribuidor de oxígeno que no especula, y que pone precios justos. Esos son los ejemplos que hay que seguir. Y entonces, cuando vemos esta lacerante realidad, sin medicamentos, sin camas, sin UCI, sin mascarillas, mire usted, en Perú en enero y febrero habían 33 millones de mascarillas, aquí en nuestra patria, cuando más las necesitábamos. Se fueron a China. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron a China, a Estados Unidos. Sí. ¿No? Mascarillas que al día de hoy el Estado debería proveer gratuitamente a todos los peruanos, porque tenemos que, eso sí, mantener la protección allí donde, en todo el Perú, y el distanciamiento social. Esté con cuarentena o esté sin cuarentena, tenemos que mantener esa prevención. Y nuestra posición es que en las zonas críticas, a todos los peruanos de esas zonas críticas se les practique la prueba molecular. La prueba molecular se ha practicado, por ejemplo, en Wuhan. Ustedes vean las noticias. Se detecta un rebrote. Le han practicado en una semana a todos los habitantes de Wuhan 11 millones de pruebas moleculares. 11 millones de pruebas moleculares y detectaron 300 casos. Esos 300 casos los aíslan, tratamiento de primera atención primaria. Pero sigue el tema. Ya el que circula está sano, ¿no? No hay duda de que está sano. Y el país sigue. Hay trabajo y hay normalidad. Pero aquí el negocio, se han comprado 5,5 millones de pruebas rápidas por parte del gobierno central. Y poco menos de 300,000 pruebas moleculares. Cuando se trató de explicar por qué pruebas rápidas y no moleculares, el gobierno, el ministro Zamora, el propio presidente Vizcarra, decían, no hay pruebas moleculares en el mercado. Llegaron a culpar a Trump, el presidente de Estados Unidos, dijeron, Trump se ha comprado todas las pruebas moleculares del mundo. Claro,
Lo que pasa es que la mentira tiene patas cortas. Y en estas épocas de Internet y de información en tiempo real, todo se sabe muy rápido, poco se puede ocultar. El mismo día que decía esto el gobierno, Colombia, en la persona de su presidente Iván Duque, anunciaba que llegaba 1 millón de pruebas moleculares. ¿De dónde venían? De Laboratorio Abbott. ¿Por qué? Porque el presidente de Colombia, en vez de estar haciendo propaganda, palabrería, ¿no?, estaba gestionando directamente al laboratorio y consiguió ese millón de pruebas moleculares. Y es más, consiguió que gran parte se la donaran. Eso es lo que hace un presidente. No le miente al país, trabaja y logra resultados. Y eso es lo que queremos. Si el presidente es incapaz, por lo menos que el gabinete de ministros lo sea. Y no que estén allí por mérito de que soy paisano del presidente Vizcarra, soy del grupo de los moqueguanos, soy su compadrito, he trabajado en el gobierno regional con él, soy cómplice en sus cosas del pasado. Ese Ceballos no resuelve nada. Ese dijo, al asumir hace poco, ha dicho, no sé cuánto más durará la cuarentena, pero qué fácil es decir eso, ¿no? ¿Ah? Casi es decir, señor, aquí el coronavirus en algún momento tendrá que desaparecer, pues no. ¿Ah? Quizás cuando se haya contagiado toda la población o cuando haya ya más miles de muertos, ¿no?, tendrá que desaparecer por desaparición espontánea, ¿no? Ese es el que capitula, el que confiesa su incapacidad, como el ministro de Salud, que dijo su primera declaración, los peruanos morirán en su domicilio, en la calle o en un hospital, pero morirán. Su primera declaración macabra, ¿no es cierto? Su segunda declaración, ¿cuál fue? Cuando el 31 de marzo, declara, tratando de justificar que no hay pruebas moleculares, entre otras cosas, declara que una razón por la que no compran pruebas moleculares es porque cuestan 200 soles cada una. Ojo, ese es el precio que da el ministro de Salud. Pero sin embargo, aquí yo tengo también el expediente de las moleculares, de las pocas moleculares que se compraron. Sin embargo, el 24 de marzo, es decir, una semana antes, para guardar las formas, el gobierno hizo un requerimiento de 100.000 pruebas moleculares. Pruebas rápidas, 1.400.000, 100.000 pruebas moleculares. De ese requerimiento, había comprado solo 4.000. 4.000 y pico. La cifra exacta se la puedo dar. 4.642. Se lo había comprado a Laboratorios Roche. ¿A cuánto? A 82.60. Y el 31 de marzo, Iván Zamora, el ministro de Salud, dice que cuestan 200 soles. Si su único precio de referencia era los 82.60 de Laboratorios Roche. Realmente escandaloso. Sin embargo, después se fue de boca el ministro Zamora. Por eso es que yo creo que debe salir el ministro Zamora, como deben salir Ceballos, cambiarlos, que vengan peruanos capaces, eficientes y honrados. El ministro Zamora se fue de boca y debería salir para ponerse a disposición de la justicia. Allí, por el grave daño que le están haciendo al Perú, por las muertes y por los negociados. ¿Qué cosa dice? El 2 de abril le compran, hacen otro requerimiento, sin ni siquiera agotar los 100.000. Hacen otro requerimiento de 116.240 pruebas moleculares. De esas 116.000, le compran 6.902 a Laboratorios Roche, el 2 de abril, a 82.60. ¿Ok? Pero el 3 de abril aparece otro intermediario, CIMET, intermediarios ecuatorianos. ¿A cuánto le pagan? A 181.72. Que Machi GB llega a los 200. Es decir, con una sobrevaluación del 117.3%, anunciada por el propio ministro de Salud 3 días antes.
Y luego de eso, que no se diga que el mercado, que oscila, que la oferta y la demanda, que la escasez, no. Después compraron otra cantidad reducida, 6.000 a 82.60. Otra 7.000 a 82.60. El resto a 82.60. Con un agravante que se ha revelado a través de la prensa libre que había una oferta de una empresa noruega, de una empresa, perdón, que ofrecía pruebas moleculares de Corea del Sur, con certificaciones de la FDA, que estaba proveyendo a Italia, a Francia, a Rumanía, al propio Estados Unidos. La empresa se llama Osan Healthcare. Había presentado por 500.000 pruebas moleculares y ofrecía proveer 5 millones de pruebas moleculares por semana. Fue dejada de lado. Dijeron que no reunía las condiciones técnicas y ofrecía a $35 cada prueba molecular. También ha revelado el semanario Hildebrand, y aquí están los documentos, ¿no?, que había una oferta de una prestigiosa empresa de Singapur que le ofreció al Estado 1.600.000 pruebas moleculares a $13 la unidad. Es decir, $42 menos de lo que le pagó a los intermediarios ecuatorianos. O sea, a la cuarta parte. Aquí está, los documentos, CSX Corporation, con fecha, con cargo. Esto apesta realmente, apesta. Y por eso es que hay que hacer los cambios. Peruanos honrados, competentes, hay para ocupar la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio... En realidad, hay que hacer un cambio real. ¿Qué queremos? ¿Terminar con el holocausto ya, como se está comprobando ya en un genocidio? Hemos visto figuras que nunca hemos visto, yo por lo menos que tenga recuerdo, el éxodo de compatriotas volviendo a sus provincias, porque aquí en Lima se morían de hambre. Pues tenemos que exigir esa rectificación y acabar con la corrupción que se ha detectado en la policía, en el ejército, en la marina, en los municipios, en los gobiernos regionales y hasta en la Contraloría. Así estamos con la corrupción en el Perú. Tenemos que aplicar sanciones ejemplares, rectificaciones y trabajar para generar trabajo. ¿Qué son estos? Proyectos, planes. ¿Qué es lo primero que se dice para prevenir el coronavirus? Que se laven las manos, ¿no es cierto? ¿Ah? Lávense las manos, 40 segundos. ¿Cuántos peruanos no tienen agua hoy día? Más de 15 millones de peruanos. Ustedes, compatriotas que me están escuchando, muchos no deben tener agua potable, desagüe. Aquí están los proyectos, política de saneamiento. Aquí están, identificados. El dinero lo tenemos. Perú es un país rico. Tenemos reservas. Podemos emitir bonos. Podemos pedir financiamiento a la Banca de Desarrollo, al Banco Mundial, al BID, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco Europeo de Inversiones, a los gobiernos ricos, a China, a Estados Unidos, a Rusia, a los árabes, a la Unión Europea. Tenemos, hay que hacerlo, pero el gobierno ni siquiera aprueba los proyectos. Primer paso, aprobar proyectos, hagan algo, señores. Déjense de rascar la barriga y de estar haciendo sus negociados con los lobbies. Segundo, financiamiento. Tercero, licitación. Cuarto, contratación. Quinto, ejecución. Para eso se necesita decisión, eficiencia, gestión. Aquí tengo 52 proyectos priorizados. Aparte de lo que es construcción de hospitales, de centros de salud de primera atención, de centros intermedios, de colegios, reconstrucción de colegios, construcción de colegios. Aquí hay proyectos para financiar la infraestructura de riego, carreteras, puertos, aeropuertos. Es decir, todo lo tenemos ya detectado.
pues hay que hacer eso. Aprobar los proyectos, financiarlos, licitarlos, contratarlos y ejecutarlos. Por lo menos avancen algo. Nosotros lo vamos a hacer, sin duda, pero no perdamos el tiempo. Y por supuesto, la agenda económica social de emergencia. Como en medio de esta emergencia, a cuánto peruano. Y por supuesto que hay que incluir a la clase media que se está empobreciendo cada día, ¿no? Se le pretende seguir cobrando colegios, universidades, como si nada pasara, o como si todo fuera igual. ¿Cómo se le pretende seguir cobrando servicios públicos, como si nada pasara? ¿Cómo se le pretende seguir cobrando esas tasas de interés con deudas que se vuelven impagables en un momento dado? Hay servicios que deberían ser gratis, inclusive subsidiados por el Estado. Internet, por ejemplo. Deberíamos tender a que Internet sea un patrimonio del Estado y que sea un uso libre para todos. La tecnología es eso, ¿no? Y no que estén haciendo negocio las empresas de comunicaciones con este tipo de tecnología que ya la recuperaron bastante por largo la inversión que realizaron. Esta es una renta vitalicia. Por eso es que las concesiones tienen un tiempo límite de asignación, ¿no? Porque en ese tiempo recuperan la inversión, tienen utilidades, pero después el Estado toma el patrimonio. Es como cuando se hace una carretera por concesión, que cobran el peaje por un número determinado de años, pero pasado ese número de años pasa al Estado totalmente y no se cobra nada a nadie. Entonces, ese plan de emergencia tenemos que implementarlo, el plan de emergencia económico-social, y que se cumpla, no que estén llevando más agobio a la economía popular. Y el plan de creación y preservación de puestos de trabajo está aquí. Aquí están los proyectos de inversión pública. Y hay proyectos de inversión privada que también tienen que dejar de estar durmiendo en el archivo, desde los pequeños empresarios que piden autorizaciones, tratamientos, que se cumpla la ley, que cuando el Estado compra, debe comprar antes que nada la pequeña empresa, está en la ley, hay un porcentaje asignado, no lo cumplan. Compatriotas de San Juan del Lurigancho, yo en Prensa Libre les agradezco muchísimo. No quiero dejar de recordar también que San Juan del Lurigancho merece ser provincia. Hay todo una manifestación popular y merece ser tratada con el rango de provincia, tanto en su presupuesto como en su gobierno en sí. Y recordar también nuestro compromiso con San Juan del Lurigancho. Yo he tenido mucho que ver y creo que ese es un tema que hay que trabajar con la titulación de cuántos compatriotas que viven en San Juan del Lurigancho, incluyendo mercados. Yo recuerdo al mercado El Bosque, por ejemplo, ahí con el compatriota Edgar Prado y con otros más. Hoy día son propietarios de su mercado. Les dimos el título de propiedad. Y esto es importante porque pueden con eso financiarse, tienen seguridad y se incorporan más al circuito económico de un pueblo pujante, emprendedor como es San Juan del Lurigancho. En fin, hay tanto por decir y por hacer que tenemos que seguir manteniendo contacto. Yo espero estar pronto con todos ustedes. Sí. Doctor Olivera, una pregunta de San Juan del Lurigancho, hablando el tema del hospital que merece San Juan del Lurigancho y de la Universidad Tecnológica que merece San Juan del Lurigancho. ¿Qué opinión le merece que San Juan del Lurigancho, siendo un distrito con tanta población, más que muchas capitales de las regiones, y no cuenta con un buen hospital y no cuenta con una universidad técnica que ya la hay en ley, pero no está trabajando, digamos, ese tema? Es responsabilidad del gobierno. ¿Qué le diría usted al gobierno que no impulsa en Lima, tan cerca a Palacio, un hospital y una universidad que ya lo tiene por ley ganada? Esas son las promesas incumplidas, ¿no? Se dice, creo que Basadre fue nuestro amauta, Basadre, el Perú es la promesa incumplida, ¿no? En San Juan del Lurigancho lo verificamos ahí,
con el mercado, con el hospital. Yo recuerdo que inclusive hasta terreno había ya, no me equivoco, ahí por Huáscar, ¿no? Yo he participado en ello cuando han habido titulaciones y asignaciones, hasta he hecho marchas juntos, ¿no? Y la Universidad Tecnológica, claro que sí, porque lo que nosotros tenemos además que tener muy claro, que en un gobierno democrático, lo primero debe ser la educación y la salud, ciertamente. ¿Por qué no lo hacen? Porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. La educación es el nombre de la justicia social. A los peruanos desde el vientre materno, allí hay que protegerlos. Que la madre esté bien nutrida porque el niño que viene al mundo tendrá que estar bien nutrido y no llegar con desigualdad en el cerebro desde que sale. Y protegerlo hasta que termina la carrera técnica o la universitaria, con alimentación, con educación gratuita de calidad. De calidad. Pero ¿qué sucede? Sistemáticamente no se cumple con darle las asignaciones presupuestales al sector educación. Y cuando le dan, por la incapacidad e ineficiencia de estos gobiernos corruptos, no cumplen en ejecutar ese gasto, que más que gasto es inversión. ¿Puede creerlo? Exacto. No llegan al 60%. Ni siquiera le dan el reconocimiento al magisterio. No cumplen con pagar la denominada deuda social hacia el magisterio y hacia otros sectores. Y el maestro tiene que estar cacholeándose, ¿no? Buscarse otro ingreso para poder cumplir con la canasta básica. Y no tiene tiempo entonces para preparar las clases. Pues todo eso tiene que cambiar. Y cuando hablo de universidades de calidad. Aquí lo que se trata es que la inversión del Estado tiene que ser para que sean de calidad, no solamente construir un edificio, sino que tengan la mejor tecnología, los mejores profesores, los mejores medios, igual que la mejor universidad privada. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Que en el fondo se debilita a la educación pública, tanto a nivel de colegios como a nivel de universidades, para que surjan los llamados empresarios de la educación, ¿no? Esos que se llenan los bolsillos de plata como cancha y hasta tienen partidos políticos. Ahí los ven, ahí está, ¿cómo se llama este? Acuña, ¿no? El sabio Acuña, que realmente cada respuesta que da ya saben cómo es, pero que se ufana de tener plata como cancha, que dice que cada año lleva 50, 60 millones de dólares a su bolsillo. O está el otro, Luna, creo que es el de, no sé qué Telesub. Universidad es, Telesub. O sea, cada uno de estos tiene su anexo político también. Telesub que está en Podemos, ¿no? En Podemos, con Podemos, sí señores. Pero no ha sido licenciado, no ha sido licenciado. Sí, doctor, pero están Olivera, ahí, pero esos perdón, temas... No nos pongamos nerviosos con el tema. No, por favor. Si no hay esos temas, quería consultarlo. Por ejemplo, habíamos hablado de prensa libre, el tema del supuesto. Sí, déjenme concluir. No nos pongamos nerviosos cuando hablamos de Podemos, y de gente ahí que parece. No, porque ellos están ahí representados en el Congreso y están promoviendo cómo chantajean, cómo logran licenciar, por ejemplo, a la Telesub. Es decir, están defendiendo intereses particulares. Y están los otros. Es que el esquema de corrupción, ¿por dónde va también? Va por el hecho de que la Constitución dice que la educación privada está exonerada del pago de impuestos siempre que se reinvierta para fines tecnológicos de investigación. No para que vaya al bolsillo de esta gente y haga plata como cancha. Por eso se le exonera de impuestos. Y estos no pagan impuestos y se llenan de millones de dólares. Y cuando alguien les ha exigido pagar impuestos, se han ido hasta el Tribunal Constitucional. Y ese Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Hay decenas, cientos de millones de dólares de exoneraciones que están enriqueciendo. Y por eso es que se debilita la inversión de las universidades públicas, de los colegios públicos,
para que el negociado de estos prospere. Así efectivamente, doctor Olivera, efectivamente, en eso estamos de acuerdo. que lo sepa el Sino que la pueblo pregunta y que era, lo vamos a prensa, cambiar radicalmente. en Prensa Libre habíamos comentado semanas anteriores respecto a que el gobierno y ahora el Congreso deberían proyectar para el 2021 en su presupuesto aumentarle el porcentaje para educación y para salud. No es posible que esté debajo del 5%, debería tener educación y salud un 10% del gobierno para ambos casos y desarrollarse muy buenos colegios, buenas universidades estatales y sobre todo también buenos hospitales y buenos centros médicos. En eso estamos de acuerdo, doctor, y obviamente ver Totalmente, pero el mensaje ¿cuál es? De lo que tenemos que tomar conciencia. Que no basta poner un presupuesto, una cifra. Hay que ejecutarlo. Efectivamente. Y es que para ejecutarlo tienes que ser un gobierno eficiente y tener un verdadero compromiso con la educación del Perú, de los peruanos, con la salud de los peruanos. Mire, este presupuesto último, el del gobierno de Vizcarra, y ahí lo han denunciado el 26 de enero el Colegio Médico, se rebajó el presupuesto de salud. Eso no es posible. Se rebajó el presupuesto de salud, se rebajó el presupuesto de contingencia de 300 millones a solo 30 millones. Esas son las cifras reales. ¿Y para qué? Para comprar, por ejemplo, hemos visto ahí aviones fantasmas, como los que cuestan 65 millones de dólares, que ni siquiera se han construido. ¿Para qué? Para dar millones de dólares y gastar en consultorías y en publicidad pagada por todos los peruanos. Por eso es que uno está indignado, pero no basta la indignación. Por eso es que hay que organizarse, porque si no, lo que va a pasar en un futuro próximo es que de nuevo vamos a tener que elegir entre el mal menor, entre un corrupto y otro corrupto, entre un incapaz y otro incapaz. Eso tiene que terminar. Y yo quiero alertar que en el actual Congreso, ese Congreso que le ha dado el voto de confianza a este gabinete de incapaces, ¿no?, que está llevando a la muerte al Perú, sí se han blindado esos partidos del cártel de la corrupción. Ellos se han exonerado de elecciones primarias, del número de afiliados, de comités, de la nueva ley de partidos políticos. Ellos sí están blindados. Para ellos no hay valla electoral ni nada. Y además están impidiendo en los hechos que puedan participar nuevos partidos políticos. Quieren mantener el monopolio del cártel de la corrupción, como sucede en el actual Congreso. ¿Cómo sucede? Sí. Urresti venezolano. ¿A usted qué opinión le merece? Mire, lo primero que quiero es que se comprenda y que tomemos conciencia que el sistema de corrupción cambia de nombres, pero se mantiene. Es la historia del Perú republicano. Ha quedado bien reconocida, creo que por aquí lo tengo, en este texto. Y yo haría, aquí está con letras verdes, del verde esperanza, que yo quiero volver a ponérmelo. Yo estoy de luto, estoy de negro. Es el dolor que tengo, que comparto. Pero quiero volver a este verde, al color esperanza, porque no vamos a perder nunca la esperanza. Aquí está, Historia de la corrupción en el Perú, Alfonso Quirós. Aquí se recoge, y debería ser un texto de enseñanza en los colegios, cómo es que desde que fue declarada la independencia, sucesivos gobiernos civiles y militares, democracias y dictaduras han tenido prácticamente un solo denominador común: la corrupción. Y ese sistema de corrupción, en verdad, no le importa los rostros. Sacan a unos y ponen a otros. Miren la última elección que ha habido. ¿Entre quién tuvimos que elegir? ¿Entre Kuczynski, de Odebrecht,
y la Keiko de Odebrecht y de otros corruptos más. Es decir, esos pasaron a la final. Pero ¿qué cosa es el paso previo? Primero, buscan impedirte que tú puedas postular. Te ponen trabas para escribir tu partido. Segundo lugar, van con las encuestadoras van promoviendo candidatos y van destruyendo candidatos, ¿no? Ellos sacan unas encuestas que las hacen ahí en el escritorio de acuerdo a quien le paga. Hablemos claro. En la época de Montesinos subieron hasta confesiones y sentencias de cómo se compraban las encuestadoras. Aquí hace poco a una encuestadora se fue de boca también, porque la pregunta lógica es, ¿cómo hace usted la encuesta si estamos en cuarentena? ¿Cómo hace? Si nadie puede salir más que al mercado, etcétera, y para esos fines, ¿no? Y entonces dijo, no, nosotros tenemos ahí seleccionados unos cuantos a ser encuestados. ¿Cómo los selecciona? Unos troles. ¿Quién le da los nombres? ¿Ah? ¿Perdón? Los troles por ahí, digo, tienen sus troles por ahí que votan. Sí, no, ni siquiera eso, sus amigos, sus patrocinados, ¿no? No son encuestas anónimas, ¿eh? No son anónimas. Eso contó. Y es más, le da incentivo. O sea, yo le digo, mira, estoy haciendo una encuesta, ¿no? Te voy a dar una refrigeradora, te voy a regalar esto, lo otro. Tú contesta. Entonces, claro, todo está arreglado. Pero ¿para qué usan esas encuestas? Para manipular a la opinión pública, ¿no? Para orientar hacia determinados candidatos, para aplaudir la gestión del presidente, y para ignorar y sepultar a otros. Primero te ponen, no existes, estás en otros. A ver si te ganan la moral y entonces tú dices, mejor ya no postulo. No, mejor no. Y ya tienen ahora, van cambiando de candidatos, ¿no? Ahora tienen a Forsyth, a Del Solar, ya a Guzmán ya no le sirve, parece, y Urresti, van jugando ahí con sus piezas, pero todo es del sistema de corrupción. Mire usted, ya que ha hablado de Forsyth, la prensa dio un informe el otro día, cómo es que en época de cuarentena le permitían hacer viajes al interior del país, viajes de proselitismo. ¿Qué es esto? ¿Ah? En plena campaña, haciendo viajes de proselitismo bajo la bandera de decir que está hermanando ciudades. Señor, en La Victoria tiene problemas. ¿Y quién le permite viajar? El gobierno. O sea, van buscando quién le cubra las espaldas. En pocas palabras, ¿quién va a cubrir las espaldas para que no vaya a la cárcel? Esa es la verdad. Y ese es el rol que juegan las encuestadoras. Luego están los medios de información que ignoran. Mire usted, el 2016, cuando yo fui candidato, cuando se inscribieron las candidaturas, habíamos 19 candidatos. Un medio muy importante publicó en su primera plana la foto del candidato, el nombre del partido, la plancha presidencial, el símbolo del partido, ¿no? ¿Sabe cuántas candidaturas publicó? 18. ¿Y sabe cuál no publicó? La mía. ¿Por qué? Porque yo ya en esa época denunciaba el caso Lavajato, Odebrecht, y claro, un accionista importante de ese medio estaba metido en el caso Lavajato. Así funcionan las cosas. Por eso es que tenemos que romper ese monopolio y tenemos que notificar también a la población que el sistema de corrupción lo vamos a derrotar con más democracia directa. No nos van a bloquear las reformas constitucionales ni legales que se van a tener que hacer para que realmente haya una democracia de justicia social y de un estado de bienestar para la mayoría, la enorme mayoría de peruanos. Doctor Olivera, permítame una pregunta, hablando de repente en el tema del distrito de San Juan de Lurigancho en base a esa causa social, ¿qué opinión le merece la actitud del alcalde de San Juan de Lurigancho, Ale González? ¿Qué sabe usted? Ya que en San Juan de Lurigancho realmente pues ha decepcionado a la población. ¿Qué opinión tiene usted o qué conoce de San Juan de Lurigancho en cuanto a su autoridad edil? Yo lo que estoy esperando es que la justicia actúe.
Ahí ha habido un escándalo de corrupción y ha sido tapado. Para empezar. Y espero que la Contraloría esté muy vigilante de cómo se están usando los fondos públicos. Lo cierto es que, como digo, hay mecanismos de democracia directa. Yo el año 93, cuando fui constituyente, participé activamente en promover la democracia directa, la iniciativa popular, la revocatoria de autoridades, la rendición de cuentas, la aprobación de leyes, de reformas con referéndum. Eso existe ahora. Y por eso es que yo guardo mucha esperanza en que estamos en cuenta regresiva para hacer estos cambios radicales que tenemos que hacer para acabar con el sistema de corrupción. Y si el Congreso no los quiere aprobar el día de mañana, pues se somete a referéndum esas reformas constitucionales, esos proyectos de ley, y se acabó el sistema de corrupción, que no va a ser fácil, no lo va a ser. Hay poderosos intereses económicos que se van a resistir, que nos van a desprestigiar, a hacer campañas, guerra sucia, de querer desestabilizar. Sí, pero no nos vamos a rendir porque tenemos principios. Igual que ahora, estamos asumiendo todo el riesgo de denunciar, de decirle al país que sepa la verdad, de exigir rectificaciones, porque nuestro deber es que se salven vidas y que no se pierdan más puestos de trabajo, que la economía funcione. Por favor, por eso estamos hablando y asumiendo todo ese riesgo. Sí, nos quieren matar, nos están ahí con su ejército de troles insultando, nos quieren acallar, amordazar. Pero no, aquí estamos. Tenemos mística y compromiso patriótico. Por eso espero estar pronto en San Juan del Lurigancho, sí, doctor, corriendo y escuchando a todos. Sí, doctor, nosotros, bueno, lo hemos escuchado bien, las explicaciones que nos da, bueno, no solamente la denuncia, la crítica, sino también las alternativas que se plantea. Y le agradecemos, bueno, por estar aquí con nosotros. Hemos tenido una entrevista extensa, esperamos tenerlo en otras oportunidades para tocar así otros temas puntuales. Y bueno, queremos que se dirija ya, bueno, a toda la audiencia de Prensa Libre para ya despedir prácticamente la entrevista y con el compromiso de seguir contando con usted. Tratar nuevos temas. A todos mis compatriotas de San Juan del Lurigancho, siempre expresando ese sentimiento, ¿no? Que como en aquel memorable debate cuando enfrenté al símbolo de la corrupción, a García Pérez, y yo empecé ahí declarando que soy un hombre de fe, tengo fe que vamos a derrotar al coronavirus y que vamos a rescatar el Perú para los peruanos. Y solo le pido a Dios que el dolor no nos sea indiferente, que la reseca muerte no nos encuentre vacíos y solos sin haber hecho lo suficiente. Espero que todos pongamos lo que podamos hacer para salvar vidas y para hacernos oír, y que este gobierno indolente de Martín Vizcarra rectifique. Espero estar pronto con todos ustedes en San Juan del Lurigancho, con mucha fe, con mucha esperanza. Un abrazo fuerte y mi solidaridad con todos los padres de San Juan del Lurigancho para el día de mañana. Celebrémoslo en familia, la familia que es lo más importante de la vida, allí juntos, unidos, con fe. Gracias. Un gusto, doctor Olivera. Muchas gracias. Mucho gusto. Sí. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Un abrazo extenso. Feliz Día del Padre. Feliz día. Gracias.